Decíamos que los ejercicios espirituales son como un alto en el camino, en medio del ruido, de los problemas, de las preocupaciones de la vida de todos los días, preocupaciones de familia, de trabajo, de estudio, de negocios. A veces perdemos un poco el rumbo y entonces necesitamos hacer un alto en el camino, hacer silencio para encontrarnos con nosotros mismos y sobre todo hacer silencio para encontrarnos con Dios. Decíamos que los ejercicios espirituales tienen que ser en mi vida un poco como un balance, es decir, ver pérdidas y ganancias, ver el debe y el haber, ver con qué cuento, para después, puesto todo en la balanza, puesta mi vida en la balanza, poder mirar adelante y decir, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué rumbo tengo que corregir? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Cómo tengo que vivir si de veras quiero ser cristiano, si de veras quiero ser católico, si de veras quiero ser hijo de Dios? Es un alto en el camino y por eso San Ignacio nos pone al principio de sus ejercicios una meditación a la que llama el principio y fundamento y que la pueden encontrar después en la página 90 del Vademecum. El Vademecum nos tiene que acompañar durante estos días. Vale la pena no andar desparramándonos, curioseando por todos lados, sino ir viendo lo que vamos viendo en cada momento. Y vale la pena mirar de la página 85, donde hay algunas instrucciones prácticas, en adelante, hasta la página 90, donde está el principio y fundamento. En la página 86 hay algunas notas o anotaciones que hace San Ignacio para que podamos aprovechar los ejercicios y una oración para el comienzo de los ejercicios en la página 88. San Ignacio lo llama principio y fundamento porque esto es que esta meditación nos da como el cimiento, como la base para todo lo que después podemos ir reflexionando, para todo lo que después podemos ir pensando. Y podemos decir que en esta meditación nos pone San Ignacio enfrente a algo que es de tanta actualidad como el sentido de la vida. Es decir, nos hace preguntarnos, y bueno, ¿y yo para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Yo para qué estoy en el mundo? Porque de la respuesta que le demos a esta pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Depende la respuesta a una segunda pregunta. ¿Y yo cómo tengo que vivir? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es importante conocer el fin al cual tenemos que llegar si queremos conocer los medios. Y esa es un poco la tragedia del mundo que vivimos, en el mundo en el cual los hombres se olvidan de Dios, o viven en la práctica como si Dios no existiera. Y entonces no tienen respuesta a esta pregunta. ¿Cuántos son los que viven sin saber para qué viven? Su vida no tiene sentido. O sea, están en el mundo, y van por el mundo y viven al minuto, viven al momento, viven con la preocupación del momento. Y sin embargo no saben para qué viven. Hay un psicólogo, psiquiatra contemporáneo, un hombre ya grande, no es católico, es judío, pero es un hombre que se ha ido acercando mucho a partir de la ciencia, de su ciencia, se ha ido acercando mucho al cristianismo, incluso al cristianismo católico, que es Viktor Frankl. Discípulo en origen, pero crítico después, crítico muy fuerte de toda la visión psicoanalítica de Freud. Y Viktor Frankl pone en la base de los grandes desequilibrios del hombre contemporáneo este problema, la pérdida del sentido de la vida. Ayer hablábamos de una de las manifestaciones de este desequilibrio contemporáneo, que es algo casi característico en el tiempo en que vivimos, que es esa depresión, en la cual decíamos el hombre
sujeto a todas las presiones y a todas las dificultades del ambiente, en un momento se rinde, es decir, se refugia dentro de sí mismo, pierde las ganas de vivir, se le debilita la voluntad y se va hundiendo como en un pozo, y pozo que cuando es grave lleva incluso con mucha frecuencia al suicidio. Y él señala, ya lo digo, no es la única causa, pero es una de las causas principales, como causa de esta y de otras alteraciones psíquicas que afectan al hombre contemporáneo, señala la pérdida del sentido de la vida. El hombre llega a esta situación porque vive y no sabe por qué tiene que vivir. Entonces su vida no tiene sentido. Y si la vida no tiene sentido el dolor, no tiene sentido el sufrimiento, no tiene sentido la lucha, no tiene sentido la muerte. Y todos los golpes que va recibiendo lo desesperan, lo angustian. Si sabemos a dónde tenemos que llegar, encontramos fuerza para llegar. Yo siempre cuando hablo de este tema, se lo digo a los muchachos, le digo, miren, no es lo mismo si un joven tiene que caminar 20 cuadras un sábado a la noche para ir a visitar la novia, o si tiene que caminarla el lunes a la mañana para ir al trabajo. El esfuerzo físico, el esfuerzo material es exactamente el mismo, digamos, pero el sentido, y sobre todo si su trabajo es un trabajo que no le gusta, que lo hace a disgusto, que lo hace con cansancio, el sentido es completamente distinto. Si uno tiene un sentido, tiene una finalidad, el deportista que tiene que participar en una competencia es capaz de un montón de sacrificios. ¿Por qué? Porque sabe para qué lo hace. Se puede privar del cigarrillo, se puede someter a un régimen de comida, se puede someter a un régimen de aislamiento, un montón de cosas, entrenamientos, gimnasia, cosas que le cuestan, que se le hacen difíciles, pero sin embargo a él no le parecen tan difíciles. ¿Por qué? Porque tiene un motivo. Tiene un motivo para hacerlo, sabe por qué lo hace, sabe para qué lo hace. Tengo que estar en forma para poder participar en esta competencia. Una persona cuando tiene un motivo para hacer las cosas es capaz de grandes sacrificios para hacerlo. Una madre es capaz de pasar noches enteras en vela al lado de la cama de un hijo enfermo. Y lo hace, tiene fuerza para hacerlo. ¿Por qué? Porque ese hijo lo ama. Entonces tiene un motivo. No es lo mismo que si yo me sentara una noche y dijera, esta noche me voy a pasar toda la noche sin dormir. ¿Para qué? Bueno, a ver si puedo hacerlo. Me duermo. No tengo el motivo para quedarme toda la noche velando. Pero la madre que está movida por el amor y por el dolor que ese amor le provoca cuando ve que está el hijo enfermo, es capaz de sacrificarse. Es decir, si tenemos en nuestra vida algo que le da sentido, incluso el esfuerzo, incluso el sacrificio, incluso la cruz, adquieren un sentido distinto. Somos capaces de grandes cosas. Si yo tengo que hacer un camino largo, pero sé a dónde quiero llegar y me importa llegar ahí, y bueno, hago el camino, aunque el camino esté embarrado, aunque llueva, aunque esté cansado, encuentro fuerzas para vencer el cansancio, pensando en qué, pensando en el fin al cual tengo que llegar. Pero si yo no sé a dónde tengo que llegar, no sé por qué estoy caminando, entonces cada tropezón, cada piedra del camino, cada charco donde meto la pata, se me van volviendo insoportables y no encuentro fuerzas para llegar. Me dan ganas de tirarme ahí nomás, de quedarme dormido a un costado del camino. Eso es lo que pasa con la vida cuando la vida pierde sentido. Y lo decía el otro día, este tipo de enfermedades, este tipo de alteraciones psicológicas que nacen de la pérdida, lo decíamos anoche, que nacen de la pérdida del sentido de la vida, casi podemos decir que es una moda. Es lo que llena los consultorios de los psicoanalistas. No hace muchos años leía una estadística que decía que en Buenos Aires el 25% de la población tiene algún tipo de desequilibrio psíquico o concurre a psicólogos o psicoanalistas o se automedica
por cuenta propia para solucionar algún tipo de problemas por el estilo. Y de ese 25% es mucho, es una cuarta parte. Tal vez digamos, la ciudad grande, la vida inhumana de la ciudad grande, el ritmo violento, el ritmo opresivo de esa vida, lo que señalábamos ayer al pasar, la soledad del hombre que vive en las grandes ciudades, posiblemente favorece eso, ¿no es cierto? Tal vez en otros lugares podemos encontrar, qué sé yo, más enfermedades de otro tipo, pero menos alteraciones en el orden nervioso, en el orden psicológico. Sin embargo, decir que 1 de cada 4 en la capital del país tiene algún tipo de rayadura es bastante abundante la cosa. Y de ese 25%, las estadísticas señalan que alrededor de un 80% de las alteraciones psíquicas son precisamente lo que decíamos, el estrés, el cansancio, la depresión. Eso que lleva a cerrarse sobre sí mismo, a levantar los brazos y decir me rindo, a hundirse en un pozo que debilita la voluntad hasta no poder hacer nada. Pues bien, este psiquiatra nos señala eso. ¿Por qué pasa eso? Porque el hombre vive y no sabe para qué vive. Su vida ha perdido sentido. Y entonces, como no sabe el fin, lo repito, a dónde quiere llegar, las dificultades del camino se le vuelven un peso insoportable. Es cierto que vivimos una sociedad que en muchos aspectos, que en muchos sentidos es inhumana, es opresiva. Es cierto que vivimos situaciones de dificultad y de tensión, pero al mismo tiempo es cierto que no sabemos, no tenemos la fuerza para enfrentarlas. Nuestra sociedad, donde los hombres veneran la ciencia, se ha olvidado de la sabiduría. Son dos palabritas que es muy importante distinguir, ¿no es cierto? La ciencia y la sabiduría. A veces las identificamos y son dos cosas distintas. Si a uno le dicen un sabio, ¿qué es lo primero que se le ocurre pensar? Y bueno, un sabio es un profesor importante que tiene detrás de él un pizarrón lleno de fórmulas matemáticas o algebraicas. Es el tipo que está planeando, qué sé yo, el próximo viaje interplanetario, o es aquel que está inclinado sobre un microscopio tratando de descubrir, qué sé yo, el virus del SIDA, por ejemplo. Y no, ninguno de esos son un sabio, eso es un científico. ¿Un científico qué es? Un científico es un señor que conoce, que a lo mejor conoce mucho, pero que conoce en un solo campo del conocimiento. Sabe mucho de matemáticas, sabe mucho de biología, sabe mucho de medicina, sabe mucho de astronomía, sabe mucho pero normalmente, y cada vez más en nuestro tiempo, la ciencia es una cosa que se va especializando. Y el que se queda solamente en su especialidad corre el peligro de ser algo así, qué sé yo, como el caballo cuando le ponen las anteojeras y que es capaz de ver muy en profundidad, pero en un solo campo de conocimiento. Conocí un tipo que trabajaba con un cargo alto en una comisión de energía atómica, y que bueno, en energía atómica era como para sacarle el sombrero, pero si uno lo sacaba de ese terreno, tenía incluso una mentalidad infantil. Su única lectura fuera de su especialidad eran revistas ilustradas para chicos, o sea, historietas. Era lo único que leía cuando salía de la energía atómica o de la física nuclear, era eso. Es decir, veía mucho, pero en un solo sentido. Me hace acordar la caricatura, digamos, de esa superespecialización, es la que trae Nietzsche en su famoso libro Así hablaba Zaratustra, cuando Zaratustra, el sabio oriental, que pone Nietzsche allí como personaje del libro, va caminando por un pantano y de pronto pisa a un tipo que estaba tirado en el pantano. Y el hombre se levanta y empiezan a conversar. El hombre tenía el brazo en el pantano y tenía el brazo lleno de sanguijuelas prendidas al brazo.
Y le dice, no se puede conocer todas las cosas que hay en el mundo. Yo he elegido conocer una sola cosa, pero conocerla bien, conocerla a fondo. Y Zaratustra le dice, claro, estás estudiando las sanguijuelas. No, dice, la sanguijuela es demasiado. Dice, yo me estoy especializando en el cerebro de la sanguijuela. Eso es a lo que cada vez más, digamos, va llegando la ciencia en nuestro tiempo. Un conocimiento a fondo profundo, pero de una sola cosa. Eso no es sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Entonces, la sabiduría es algo que lo puede tener, aunque no necesariamente, no sé, siempre pone el ejemplo, dice, la sabiduría la puede tener, qué sé yo, una viejita sencilla y piadosa, o la sabiduría la puede tener un paisano en medio del monte. No quiere decir que para ser sabio haya que ser analfabeto, no quiere decir que para ser sabio no haya que tener estudio, pero digo, puede ser sabio una persona que no tiene mucho estudio. ¿Y quién es el sabio? El sabio es el que sabe responder a las preguntas fundamentales de la vida. El que sabe responder a esas preguntas. ¿Yo quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cómo tengo que vivir? Es decir, es aquella pregunta cuya respuesta ponía en verso el antiguo catecismo. La ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Esa es la verdadera sabiduría. El saber qué sentido tiene mi vida, para qué vivo, para qué estoy en el mundo, cómo tengo que vivir. Porque cuando tengo la respuesta a eso, también tengo la respuesta a las otras preguntas. ¿Y qué sentido tiene el dolor? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene esta lucha en la que estoy metido todos los días? ¿Qué sentido tiene la muerte? Muchas veces el hombre sencillo, el hombre simple, tiene la respuesta a estas cosas. Tiene fe, tiene las verdades fundamentales del catecismo. Y los medios de comunicación, las mesas redondas, los discursos, la televisión, no le han hecho perder todavía ni la lógica ni el sentido común. Entonces sabe por qué vive y para qué vive. En cambio, lo peor de todo en esto a veces es ese producto de nuestra sociedad de consumo. Es el hombre semiculto. Es el tipo que cree que sabe porque sabe de una sola cosa. O es el tipo que cree que sabe porque escucha muchos programas de televisión. O porque tiene la sabiduría comprimida de selecciones del Reader Digest o de cualquiera de esas. Entonces cree que sabe y tiene una pelea de perros y gatos en la cabeza, un montón de lecturas desordenadas y toneladas de palabras y de estupideces con las cuales ha sido bombardeado por los medios de comunicación, que en lugar de enseñarle a pensar, le enseñan a no pensar. Cree que sabe. A veces el hombre sencillo se ha salvado de eso, y cada vez menos. Bien, ese es el problema. ¿Qué sentido tiene mi vida? San Ignacio da la respuesta, y esa respuesta puede parecer muy elemental, muy sencilla, pero precisamente tiene la verdad de las cosas simples. San Ignacio nos dice en el principio y fundamento que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Es decir, nos pone enfrente a una verdad de catecismo. El hombre es creado para conocer a Dios, para amarlo y para servirlo, y mediante esto salvar el alma. Ese es el sentido de mi vida. Sí, pero yo ya lo sabía, como decíamos ayer. Sí, lo sabemos, pero lo pensamos. ¿Vivimos de acuerdo a eso que sabemos? Estas palabras sencillas de San Ignacio son algunas de esas verdades a las cuales decíamos en los ejercicios espirituales tenemos que sacarle lustre para valorizarlas de nuevo, para ver qué importancia tiene. Las sabemos,
La repetimos como loro, como a veces los chicos pueden repetir las preguntas del catecismo. Pero nos damos cuenta qué importancia tiene una frase, unas palabras tan sencillas como esta en la que San Ignacio resume la respuesta a las preguntas fundamentales. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Me dice que el hombre es creado. El hombre es creado para conocer, para amar, para servir a Dios. Y esto me pone enfrente a dos realidades: Dios y yo. En primer lugar, me pone enfrente a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué importancia tiene Dios para mí? ¿Verdaderamente es alguien importante en mi vida? ¿Qué es Dios para el hombre de hoy? Por primera vez en la historia tenemos la mitad del mundo que oficialmente niega a Dios. Digo oficialmente, porque una cosa es lo que pasa en las esferas oficiales, en la enseñanza, en la cultura de los países comunistas, y a veces otra cosa es lo que creen los pueblos. Pero la mitad del mundo oficialmente nos dice que Dios es un invento del hombre, que el hombre al inventar a Dios, al inventar ese ser imaginario que llama Dios, se aliena, es decir, se vacía de sí mismo y proyecta todo aquello que él debería tener en un ser imaginario al cual le da todas las perfecciones. Y al proyectarlo así, renuncia y se condena a ser esclavo toda la vida. Eso es lo que oficialmente piensa la mitad de nuestro mundo. Pero la otra mitad, esa mitad en la cual vivimos nosotros, y que a veces se llama Occidente cristiano, es decir, que afirma no solamente que cree en Dios, sino que cree en Cristo. Pero, sin embargo, en nuestro Occidente cristiano, católico, ¿cuántos son los hombres que en la práctica viven como si Dios no existiera? Si uno les pregunta por la calle, la mayor parte van a decir, sí, no, yo creo en Dios, sí, yo tengo fe, y algo tiene que haber, yo creo que tiene, pero en la práctica, ¿qué importancia tiene Dios? ¿Cuántos son los que viven, los que vivimos, como si Dios no existiera? Como si Dios para mi vida no tuviera absolutamente ninguna importancia. Yo se lo resumo a la gente, estas verdades fundamentales del catecismo y de los ejercicios espirituales las utilizo en las predicaciones misioneras, ¿no es cierto? Cuando uno llega a gente que se acerca a la iglesia para esa ocasión, se lo resumo en 2 o 3 imágenes del cristiano de hoy, es decir, del bautizado de hoy. Aquel que se acuerda de Dios 3 o 4 veces en la vida. Se acuerda de Dios y de la iglesia 3 o 4 veces en la vida. La mayor parte todavía, entre nosotros, llega a la iglesia algunas veces en la vida. Pone los pies en la iglesia 4 veces en la vida. Para el bautismo, para la primera comunión, en una de esas para el casamiento y la última para el funeral. Es decir, que pisa la iglesia 2 veces porque la primera entró en brazos de los padrinos y la última lo trajeron los amigos acostaditos dentro de la caja de madera. Así, y son cristianos, o sea, ya he cumplido con Dios. O el acordarse de Dios en los momentos difíciles, el acordarse de Dios en los momentos difíciles de la vida, cuando uno se ve ahorcado, cuando uno se ve angustiado. Ahí sí, en esos momentos el hombre piensa en Dios. Cuando se encuentra gravemente enfermo, en la cárcel, en las situaciones límite, en la guerra, lo hemos vivido, ¿no? Qué fácil era acordarse de Dios durante la guerra de las Malvinas. Lo decía uno de los mejores combatientes de esa guerra, el capitán Carballo, de la Fuerza Aérea. 8 misiones de combate, barcos hundidos. Un hombre que toda su vida ha sido un cristiano y un cristiano coherente, profundamente cristiano. Y él un día me decía, antes se reían muchos y se burlaban de mí porque yo llevaba el rosario en el cuello. Dice, en este momento nadie se ríe, nadie se burla.
Durante la guerra el soldado combatiente no se reía porque llevaba el rosario en el cuello, al contrario, era el primero que iba a pedir el rosario. O sea, en los momentos límites, ahí se acaban todas las macanas, cuando uno está cara a cara con el riesgo, con el peligro, con la muerte, ahí sí nos acordamos de Dios. Ahí sí nos acordamos de Dios. Ahí no tenemos vergüenza de decir que creemos a Dios, ahí no tenemos vergüenza ni miedo de aferrarnos a Dios. Ahí volvemos a Dios. Eso también me lo decía el capitán Carballo. Mi escuadrilla hizo lo que hizo porque todos mis pilotos volaban en gracia de Dios. Entonces no tenían miedo. Sabían que la muerte era el encuentro con Dios. Y de esa convicción, de ahí nacía el coraje. De ahí nacía ese coraje que los llevó hasta el desprecio de la muerte, y que asombró a todo el mundo, el valor de nuestros pilotos. No era el valor de un loco que se larga a la muerte porque sí, de un tipo que está jugando a la ruleta rusa. No, el valor de un tipo que es, el cual para muchos de ellos el riesgo, la guerra, el peligro había sido una ocasión de encuentro con Dios, con la gracia de Dios. Y entonces por eso podían mirar cara a cara a la muerte. No como locos, no como suicidas, como cristianos. Pero en esos momentos es fácil acordarse de Dios. ¿Y después qué? Y después nos olvidamos de Dios. Somos hijos de Dios, vivimos como hijos de Dios. O los que miran a Dios como una especie de tirano caprichoso, al cual se le ha ocurrido imponerme unos mandamientos por el cual me obliga a hacer algunas cosas aburridas y pesadas y me prohíbe hacer algunas cosas más o menos divertidas. Y bueno, y tengo que aguantármela para quedar bien, para acomodarme. O mirar a Dios para acomodarme. Entender la vida como un buen negocio con Dios. ¿Cuántos son los católicos que viven y que le entienden así? Si yo me porto más o menos bien, no hago macanas de las gordas, me acuerdo de rezar de vez en cuando, y bueno, entonces Dios me tiene que dar salud, dinero y amor. Todas esas cosas con el solo compromiso con que yo después ponga un avisito en el diario diciendo gracias Espíritu Santo, gracias Santa Clara, gracias difunta Correa. ¿Cuántos entienden su vida cristiana así? Como un buen negocio por Dios, con la cuña o con la intermediación de los santos. ¿Cómo corren? Por un lado la fe se apaga y por otro lado aparecen todas estas supersticiones, las cadenas de oraciones. Si usted hace 20 copias de esta oración y la manda a 20 personas, se va a sacar la lotería, se va a sacar el PRODE, va a conseguir trabajo, le van a rebajar la nafta. En cambio, si usted no lo hace, se le va a caer la cornisa de la casa arriba de la cabeza, se va a agarrar una enfermedad, se va a pelear con su señora, lo van a hacer ministro de Economía. Esas oraciones como la del Espíritu Santo, que dice, el que reza esta oración tantas veces, infaliblemente conseguirá la gracia. Es decir, que con esta oración lo tengo al Espíritu Santo en mi poder y le digo, mira, lo que yo quiero es esto. Infaliblemente, y creo que es una de esas oraciones a Santa Clara, que también hay que prender unas velas hasta que se acaben y no sé qué más, y el que lo hace, aunque no tenga fe, obtendrá lo que está pidiendo. Cuando los hombres se olvidan de Dios entran en cualquier disparate. Pero los que lo hacen a lo mejor piensan que sí, que se están relacionando con Dios, a través de los santos, y que los santos son una buena cuña, una buena recomendación. Estamos tan acostumbrados a que hay montones de cosas que no se consiguen si no hay un amigo que me mueve un poquitito el trámite, que pensamos que con Dios la cosa es lo mismo. Pero ¿cuántos son los que entienden así su vida cristiana como un buen negocio con Dios? Y a veces ni siquiera los santos, ¿no? Sino los santos que inventamos. Bueno, no pudieron venir los sanjuaninos, así que lo puedo decir, la difunta Correa, de la cual lo único que se sabe históricamente es que es difunta y que se murió, digo, porque es difunta, ¿no? Ahora, si existió no se sabe, pero entender la vida cristiana así como para acomodarme en la vida. O sea, esa es la presencia de Dios. O la presencia del Dios como lo entienden los masones, como lo entiende la masonería, el gran arquitecto del universo,
Es decir, Dios es el que fabricó el mundo como el arquitecto fabrica la casa o hace los planos de la casa. Y después se retira a descansar. Una vez que la casa está hecha, la casa no sigue necesitando el arquitecto, la casa sigue en pie. ¿Quién fue el arquitecto que hizo esta casa? Y ya se hizo hace muchos años. Es probable que ya no esté vivo, puede ser. Y la casa no le importa. Y muchos piensan a Dios así. Dios hizo el mundo, lo fabricó más que lo creó, y después se retiró a descansar. Dios no interviene en el mundo, Dios no le importa la marcha del mundo. Estas y muchas otras cosas que llevan a una pérdida del sentido de Dios, que llevan a que la palabra Dios sea una palabra vacía, sea una palabra gastada, sea una palabra sin sentido, sea una de las tantas palabras que decíamos, repetimos como loros, pero no nos damos cuenta el valor que tiene. Y San Ignacio nos da una respuesta que es muy simple y tal vez la mejor. El hombre es creado. Para darme cuenta de quién es Dios, tal vez es la mejor de las preguntas. El hombre es creado. Es decir, yo soy la criatura y Él es el creador. Es decir, Él es el que me sacó de la nada. Él es el que existe necesariamente y no puede dejar de existir. Yo no existo necesariamente. Vine al mundo, pero podría no haber venido. Podría no haber venido. Él es eterno. Yo soy temporal. Mi vida pasa como un soplo, dice el Salmo. Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Y yo soy una criatura limitada, soy una criatura débil. Dios es todo y yo soy nada. Si yo me miro en el espejo, mi imagen se refleja en el espejo. ¿Es real esa imagen? Sí, es real. Pero es solo un reflejo mío. Y mi imagen en el espejo está en tanto cuanto yo me estoy mirando en el espejo. Si yo me retiro, la imagen no está más. La imagen depende totalmente de mí, de mi presencia delante del espejo. Yo delante de Dios soy algo así como la imagen. Mi imagen en el espejo es con relación a mí. ¿Qué es la creación? La creación no es, como decíamos recién, lo que hace el arquitecto con la casa o lo que hace el carpintero que fabrica la mesa o la silla. Y que una vez que la ha fabricado ya ni la mesa ni la silla siguen necesitando del carpintero. Dios no solamente me ha creado y me largó en el mundo, o creó el mundo, le dio una patada y echó a rodar la bola del mundo por los espacios infinitos. Dios, la creación de Dios es como un acto continuo. Y también estaba en el catecismo. Dios crea al mundo con su voluntad omnipotente, lo conserva con su poder y lo gobierna con su providencia. Es decir, Dios está totalmente presente en el mundo, Dios está obrando, Dios está actuando en el mundo. Dios no solamente ha creado todas las cosas, sino que Dios las está conservando. Por eso ponía la imagen, o la comparación esa de la imagen en el espejo. Si yo me retiro de delante del espejo, la imagen deja de existir. Si Dios dejara de pensar en mí, aunque fuera un solo instante, si Dios, digamos así, se olvidara de mí, yo caería en la nada, no me moriría, caería en la nada, desaparecería. Pensemos lo que sería, qué sé yo, si estando todos nosotros sentados aquí, de golpe uno de nosotros, ¡plup!, desapareciera sin dejar ningún rastro. ¿Qué pasó? No, eso es lo que pasaría si Dios se olvidara de mí. Si Dios dejara de estar actuando, obrando en mí, conservándome en el ser, conservándome en la existencia. Y lo que digo de mí lo digo de todas las cosas. Si Dios dejara de pensar, si Dios, digamos así, borrara de su mente este mundo en que vivimos, este mundo desaparecería.
Si Dios borrara de su mente la silla en que estoy sentado, me caería de traste al suelo inmediatamente porque la silla dejaría de existir. Es decir, Dios no solamente me ha creado o se actuó allá lejos hace tiempo cuando largó el mundo a rodar, sino que Dios está presente y Dios está obrando y Dios está actuando en este mundo. Eso es lo que significa que el hombre es creado, que todo lo que tengo lo tengo como recibido de Dios, que todo lo que soy lo tengo como recibido de Dios, y no solamente recibido como un regalo que me lo hicieron y me lo guardo, sino que es como si Dios estuviera haciendo existir ese regalo todo el tiempo y me estuviera haciendo existir a mí. San Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Dios está en el aire que respiro, Dios está en el alimento que como. Es el sentido que tiene rezar antes de la comida para dar gracias a Dios. Dios está en la sangre que circula, Dios está en los nervios que llevan al cerebro todo aquello que recibo desde afuera. Dios está actuando cuando yo estoy pensando, Dios es el que está actuando cuando la rosa florece y Dios es el que está actuando cuando la viña produce frutos. Dios es el que me está de alguna manera calentando en el sol. Ojo, no es panteísmo, Dios no se identifica con el mundo, con la naturaleza, con las cosas. Pero en todas las cosas Dios está presente y las está sosteniendo en el ser y las está haciendo obrar. ¿Cuántas cosas que puede significar esa palabra? El hombre es creado. Es decir, Dios es el creador y yo soy la criatura de Dios, yo soy la hechura de Dios. Dios me está teniendo en sus manos. Y si yo tengo una cosa en mis manos y la suelto, la cosa cae, pero sigue existiendo. Si Dios que me tiene en sus manos me suelta, yo dejaría de existir. Y decir que Dios está en el aire que respiro, que Dios está en la luz que alumbra mis ojos y me permite ver, que Dios está en el alimento que recibo, que Dios está en cada pensamiento y en cada sentimiento mío, es decir también Dios me está amando en cada una de esas cosas. Dios me está dando el ser, me está dando el existir, me está dando el obrar, me está dando el pensar. Él es el creador y yo soy la criatura. Él es todo y yo soy nada, como mi imagen en el espejo no es nada si yo no estoy allí presente. El hombre tiene necesidad de Dios, es algo que tenemos metido hasta en lo más profundo de nuestro sentimiento, de nuestro instinto, incluso en aquellos que se dicen ateos. El hombre no puede vivir sin Dios, no puede prescindir de Dios. Lo que pasa es que cuando el hombre se olvida del Dios verdadero, cuando el hombre le da las espaldas al Dios verdadero, el hombre se crea otros dioses. El Dios para el hombre sin Dios será el dinero, o será el sexo, o será el poder, pero no se puede hacer en el hombre, en el alma del hombre, un vacío absoluto. Es difícil, si no imposible, hacerlo en la naturaleza. En el alma del hombre es absolutamente imposible. Y cuando nuestro siglo, indiferente, materialista, ha tratado de hacer en el alma del hombre un vacío absoluto, ha tratado de hacer que el hombre se olvide de Dios, o cuando el hombre mismo, metido en las ventajas materiales, en la lucha material, en las comodidades materiales, se ha olvidado de Dios o ha querido olvidarse de Dios, el lugar de Dios aparece en cualquier otra cosa. El hombre empieza, después de olvidarse de Dios, empieza a buscarlo de vuelta, y a tientas, a oscuras. Por eso nuestro siglo es al mismo tiempo tremendamente materialista y tremendamente supersticioso. Porque se olvida de Dios, pero el hombre no puede vivir sin Dios. Ese es el único motivo que tiene el surgimiento entre nosotros, por ejemplo, de tantas sectas, de tantas religiones disparatadas, de tantos cultos orientales, de experimentos espirituales disparatados y peligrosos, de juego con poderes presuntamente sobrenaturales, de curiosidad por misterios, que en el mejor de los casos tendrían que ser un misterio científico, que es el caso de los platos voladores,
pero que terminan siendo un misterio religioso para mucha gente. Hay como una religión de los extraterrestres, del uso y el abuso de la parapsicología, de la magia, de la adivinación, del ocultismo, de los orientalismos, incluso de los cultos satánicos. Son todas las cosas que vienen a llenar, a tratar de llenar el alma del hombre cuando el hombre se ha olvidado de Dios. ¿Y por qué todos esos cultos, todas esas religiones, todas esas prácticas mágicas, dónde florecen más? En los Estados Unidos. Es decir, precisamente en la civilización de la técnica, del progreso, de la materia, donde el hombre tiene el nivel de vida y tiene el estómago lleno, pero tiene el alma vacía. Tiene la panza llena, pero tiene el alma vacía. Y entonces esa alma tiene hambre y empieza a buscar y se agarra de cualquier cosa. Se agarra de cualquier gurú, de cualquier payaso, de cualquier charlatano, de cualquier brujo que le viene a hablar del misterio, que le viene a hablar de lo sobrenatural. Porque el hombre no puede prescindir de Dios, tiene necesidad de Dios, tanto que esa necesidad se vuelve en él como un instinto. Hay quien hablaba del instinto religioso. O sea, yo estoy como colgado de Dios, como dependiendo de Dios en mi ser, en mi existir y en mi obrar, y tengo una conciencia oscura de eso, aunque sea oscura. Y ese instinto religioso o encuentra su canalización en la verdadera fe, o si no, se pervierte, se desvía. El hombre, si no adora a Dios, termina adorando a los chanchos, pero necesita adorar. El hombre está colgado de Dios. Dios me ha creado, Él es el creador, yo soy la criatura. Él es todo, yo soy nada. Lo que yo soy. Después de mirar a Dios así y verlo como creador, mirarme a mí mismo. ¿Y yo qué soy frente a Dios? No lo que me creo, lo que soy. Alguien decía que es buen negocio comprar a los hombres por lo que valen y venderlos después por lo que creen que valen. Y es un examen de conciencia también que me sirve para ubicarme delante de Dios. Porque cuando me olvido de Dios me estoy poniendo yo en el lugar de Dios, aunque no lo diga expresamente. Pero el hombre cuando peca, por ejemplo, se está poniendo en el lugar de Dios. Está diciendo a Dios, no, eso no me gusta, yo hago lo que se me da la gana. Es decir, se está poniendo como un diosito. Y en el fondo sí, lo tenemos. Cada uno de nosotros tiene la tentación de sentirse que Él es el centro del mundo. Existo yo y después existen todas las otras cosas que giran alrededor mío. Los demás, el mundo. Si nos ponemos a pensarlo en serio, ¿con qué frecuencia el hombre piensa, qué sentido tenía el mundo antes de que yo existiera? ¿O qué va a ser del mundo el día que yo me vaya, el día que yo no esté? Nos sentimos imprescindibles. Nos parece que todas las cosas en el mundo existen en función de mí. No digo que uno lo diga así conscientemente, ¿no es cierto? Y si uno se pusiera a decirlo conscientemente, le diría, che, no te mandes la parte, no sos tan importante. Pero que en el fondo lo sentimos bien, es una característica psicológica. Yo lo suelo ejemplificar siempre con esto. ¿Por qué los jóvenes suelen ser revolucionarios? Es decir, ¿por qué el joven llega al mundo y entra, qué sé yo, en lo que sea, en la lucha estudiantil, en la política, en esto, en lo otro? El joven entra pensando, bueno, hasta ahora hubo un montón de viejos de no sé qué que estuvieron haciendo macanas y nos dieron esto que tenemos ahora, pero ahora llegamos nosotros y la cosa empieza en serio. Nosotros vamos a hacer un mundo nuevo, nosotros vamos a hacer una sociedad distinta, nosotros vamos a refundar la Argentina. El joven entra con esa fuerza, lo cual, ojo, tiene mucho de positivo ese idealismo del joven, pero tiene algo de lo que yo venía diciendo. El joven piensa que la historia empieza con él.
y a veces algunos no tan jóvenes, o sea, porque es propio del joven, pero no es exclusivo, el creerse el descubridor de la pólvora. Si uno mira en toda la historia de la Iglesia, todos los grandes herejes, si uno mira en toda la historia de la filosofía, es decir, todos los tipos que vinieron después de Descartes, que fue el que pateó el tarro de la filosofía para el costado, y después todos los que vinieron detrás miraron fuera el tarro, con perdón, y como eran Hegel, Kant y compañía, como eran filósofos alemanes que tomaban mucha cerveza, digamos, las consecuencias fueron tremendas. Pero si uno mira en toda la historia de la filosofía, todos esos grandes bonetes de la filosofía, cada uno de ellos pensó que la humanidad, que el pensamiento de la humanidad llegaba a la madurez en él. En última instancia, lo que dijo Descartes, cuando dijo, bueno, todo esto no vale, vamos a poner todo en duda y yo voy a empezar a pensar a partir de cero para asegurar y para fundar la verdad. Es decir, se creyó el descubridor de la pólvora. Y así se fue produciendo todo ese desbarranque de la filosofía que llegó desde Descartes hasta Marx. Con los grandes teólogos herejes pasa lo mismo. O sea, ¿con qué facilidad nos creemos los descubridores de la pólvora? Y eso es una tentación particular del joven. El joven piensa que el mundo empieza porque el que está empezando es él. Porque el que está empezando es él. Y eso es lo que pasa sobre todo cuando desconocemos la historia. Como al revés. El viejo tiende a ser más pesimista y más apocalíptico, no solo por la experiencia de la vida, sino porque él está llegando al final de la vida. Entonces, cuando el señor político XX dice en un trágico discurso, es la última esperanza y la última oportunidad que tiene la patria, macana, es la última oportunidad que tiene el viejo atorrante de sentarse en el sillón de Rivadavia. No es la patria va a seguir existiendo, pero como él se está por acabar, piensa que se va a acabar el mundo. Ya digo, no lo pensamos tan conscientemente, pero analicemos un poquito estas dos cosas. El joven piensa que las cosas empiezan, ¿por qué? Que ahora empieza la cosa en serio porque yo llego, porque él está empezando. Y el viejo piensa que la cosa se termina, ¿por qué? Porque él se está terminando. Entonces, en el fondo pensamos que el mundo empieza porque yo llego, o que el mundo se termina porque yo ya me estoy por despedir, ya estoy con una pata en el estribo en el colectivo para el otro lado. ¿De qué manera nos sentimos el centro del mundo? Y sin embargo, por una parte, qué poca cosa somos. O sea, ¿qué soy yo en el tiempo? ¿Cuántos miles de años ha existido la humanidad y cuántos años va a seguir existiendo después que yo no esté? Después que yo no esté. ¿Y cuánto tiempo puede quedar en esa humanidad el recuerdo de mí? El recuerdo de un puñado de personas puede durar durante algunos siglos en los libros de historia. Pero salvo ese puñado de personas que han hecho algo más o menos importante, para bien o para mal, ¿quién se acuerda de uno? ¿Quién se acuerda del abuelo? Puede ser del bisabuelo. ¿Qué soy yo en el tiempo que corre? ¿Qué soy yo en el espacio? Si uno se pone en una noche a mirar el cielo estrellado y a pensar en esas distancias con kilómetros de ceros que nos dan vértigo, mirar el espacio a veces, si uno se tirara así en el campo, uno se acuesta en el suelo y empieza a mirar el espacio. Nunca se les ha ocurrido mirarlo porque ahí las relaciones de arriba y abajo son relativas precisamente. Ponerme a mirar todo ese espacio como si lo estuviera mirando desde arriba en lugar de desde abajo. Y esos espacios inmensos que me pueden producir vértigo. O sea, ¿qué soy yo? Y sin embargo, me creo el centro no solamente de esta tierra, sino de todo el mundo. Aquella expresión ya hace muchos años de uno de los primeros astronautas, que fue el que mejor expresó la soberbia del hombre, el soviético Gagarin. Una vuelta en su cápsula espacial alrededor de la Tierra, y después dijo: estuve en el cielo y no encontré ni a Dios ni a los ángeles.
¿Saben a qué me hace acordar eso? El chico, culillito así chiquito que se escapa de la casa y que da una vuelta a la manzana. Y cuando vuelve a casa dice, conozco el mundo. Y exactamente eso del chico nos reiríamos como una cosa simpática y la mamá se lo contaría a todas las amigas y vecinas. ¿Sabés lo que dijo el nene? Pero el otro no era un nene, el otro era un señor de esos que decíamos antes que se llaman sabios. Era un científico, un técnico, un cosmonauta. Estuve en el cielo y no vi ni a Dios ni a los ángeles. Y Dios le podía decir, ¿estuviste en el cielo? No, pará. Diste una vueltita a la manzana alrededor de un planeta menor que gira alrededor de una estrella de séptima categoría entre los millones de estrellas que integra una de las galaxias que... Pero el tipo cree, estuve en el cielo. ¿Qué soy yo en el espacio? O sea, lo que podríamos decir, ¿qué es la Tierra? ¿Qué es el sistema solar en el espacio, en la inmensidad de la creación? Nada. ¿Y qué soy yo en la Tierra? Nada. Como un granito de arena entre millones de granos de arena que existen en la playa o en el mar, como una piedrita en la montaña, como una molécula en el espacio, en el aire. Eso es lo que yo realmente soy. Y si lo quisiera mirar, qué sé yo, ¿qué es lo que es el hombre qué es lo que soy en mi cuerpo? Sí, en el cuerpo del hombre hay una obra maravillosa de Dios que supera todas las obras hechas por la mano de los hombres. Pero también cuánta miseria hay del cuerpo, cuánta debilidad, cuánta enfermedad, cuánta inmundicia. ¿Y qué soy yo en mi alma? ¿Qué soy yo en mi alma? Si yo miro en mi alma todas aquellas cosas que no quisiera que jamás las conocieran los otros. Si yo miro en mi alma la ingratitud, la envidia, el egoísmo, el pecado, ¿qué es lo que soy? Y esto es lo que me puede dar un poco el cuadro de situación. Dios y yo. El creador y la criatura. El que es todo y yo que no soy nada. Y lo que soy lo tengo porque Dios me lo ha dado. Lo tengo como recibido de Dios. Y a pesar de eso Dios me ama. A pesar de que yo soy un puntito en el espacio infinito, a pesar de que yo soy un segundo en el tiempo de miles y de millones de años de la creación, a pesar de que yo soy nada, sin embargo, Dios me ama. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el Salmo. Pero después dice, lo hiciste un poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Y en esta nada que soy, en esta poquita cosa que soy, sin embargo, entre todas las cosas creadas, el hombre fue creado a imagen de Dios. Es decir, Dios me hizo a su imagen. Dios dejó de alguna manera su marca o su huella en todas las cosas que Él ha creado. En la planta, en el animal, en la estrella. Pero de todas las cosas, el hombre es la única que tiene el privilegio de que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Porque lo hizo no solamente cuerpo, sino alma inmortal. Porque me hizo capaz de conocer y me hizo capaz de amar. Amado por Dios, Hijo de Dios, amado por Cristo, hasta el punto en que Cristo por mí se hizo hombre y por mí murió en la cruz. Lugar de la presencia de Dios. Mi alma está llamada para ser como un sagrario, como un templo donde Dios está presente. Y sobre todo, llamado al cielo. Soy miseria por mí mismo, pero soy grandeza porque Dios me quiere para algo muy grande. Porque he sido creado a imagen de Dios. El hombre es creado. Dios es alfa y omega, dice el Apocalipsis. Dios es el principio y el fin. Y entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? Vengo de Dios que me ha creado.
voy hacia Dios que me espera al final del camino. Dios es el Padre que me dio la vida en la creación. Y Dios es el Padre que al final del camino me espera con los brazos abiertos para que yo pueda participar de su vida. Conocer, amar, servir a Dios y salvar mi alma. Eso es lo que significa salvar mi alma. Entrar en la vida divina. Dios y yo. Dios al principio y Dios al fin. Yo soy criatura de Dios. Dios me dio la vida, pero Dios me dio la vida y me señaló un camino para que yo pudiera volver a Dios. Salgo de Dios para volver a Dios. Eso es lo que significa el hombre es creado. Para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar mi alma. Vamos a pasar ahora un momento a la capilla y después, les diría hasta la próxima plática, dar un poco vuelta sobre esto. Lo decíamos al hablar sobre lo que tenemos que hacer en los ejercicios. A lo mejor de todo lo que he dicho han sido muchas cosas, algunas un poco desordenadas, a lo mejor una frase, una idea, pero trabajémosla, pensémosla, rumiémosla interiormente. Pidámosle a Dios que nos ayude a conocerlo, a darnos cuenta, que me ayude a encontrar el sentido de mi vida. Y si lo tengo, a darle fuerza. Podemos hacerlo, sugeriría, si puede ayudar para esto, algunas preguntas, casi como un examen de conciencia. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivo? Y si digo, sí, ya lo sé, ya sé para qué vivo, ya sé cuál es el sentido, pero ¿lo recuerdo? Es decir, ¿de veras eso tiene presencia en mi vida? ¿Lo recuerdo en los distintos momentos? ¿Lo recuerdo cuando tengo que tomar una decisión? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Lo recuerdo? Y luego mirando a Dios. ¿Qué presencia tiene Dios en mi vida? ¿Qué importancia tiene Dios en mi vida? ¿Le doy la importancia que tiene? ¿Entiendo mi vida de veras como un camino que viene de Dios para volver a Dios? ¿Dios es verdaderamente en mi vida alguien importante, lo más importante? Pensemos un poco en estas cosas. Suavemente, sin forzar, pero hagamos sobre esto un poquito como un examen de conciencia y hagámoslo así en la presencia de Dios. En la capilla no está todavía la presencia del Señor en la Eucaristía. No estará durante el día de hoy. Hasta la misa que le tendremos a la noche, hoy es el Jueves Santo, es el día de la institución de la Eucaristía. Que en esa ausencia en la capilla de la presencia real, verdadera, sustancial del Señor en la Eucaristía, nos ayude precisamente a desear con más fuerza que Él se haga presente, a valorizar un poquitito aquello que Jesús hizo el Jueves Santo, donde inventó la Eucaristía. Cualquier consulta o cualquier cosa, digamos, que tengan que hacer, cualquier pregunta, cualquier necesidad, digamos, si es una cosa de tipo práctico, alguna cosa que precisan, que quieren saber, o algo de horarios, o alguna necesidad, háblenlo con los dos ayudantes, los dos seminaristas que me acompañan. Si hay alguna consulta o alguno que quiere conversar, algún tema, algún problema, yo estoy a disposición, en cualquier momento, cualquiera de los momentos libres, estoy a disposición de ustedes. Para confesiones, las confesiones para los que quieran hacerlas, las tendríamos mañana, viernes, por la tarde, a lo largo de toda la tarde.